Pues sean bienvenidos a este su salón virtual de la Escuela Judicial, del Tribunal Electoral de la Escuela Judicial de Federación. Eh, Estaba yo comentando que la problemática que implica tener alumnos o alumnas eh, con un nivel ya de experiencia, de preparación muy alto, momentos como puede ser el caso de Ricardo o otro más, no sé. Y mientras tener eh, alumnas y alumnos de un nivel más básico, sin duda que por el tipo de enfoque de este diplomado, es más básico, más introductorio. Entonces, em, em, eh, gente así como Ricardo, más bien me van eh, a, a ayudar en cosas que pues se necesite ir enriqueciendo la información o ampliando la, el mensaje. Bueno, veo que este curso que se llama Derecho Electoral, diplomado en Derecho Electoral, em, ustedes ya vieron eh, con el maestro Rafael Caballero eh, temas sobre las formas de gobierno y los mecanismos de la democracia. Ya ven eh, un aspecto también, me imagino, introductorio con el maestro Fernando de la Pesa sobre las autoridades electorales en México. Y con eh, también con la eh, profesora Alejandra Tello, ya vieron algo referente a partidos políticos y candidaturas independientes. Entonces, esto, si se van fijando, es un progreso poco a poco en, en su conocimiento de la materia electoral. Han visto, sobre todo, se ha preferido hablar de la materia electoral a nivel federal, aunque sin duda se ha abordado lo correspondiente a, al orden local, y poco a poco van teniendo más y más una visión más amplia de lo que es la materia electoral en nuestro país. En este módulo vamos a ver lo que son las reglas comunes a los medios de impugnación en materia electoral federal y también en materia electoral local.
se va a abordar los dos órdenes de competencias. em, eh, pero sin duda que vamos a empezar con lo que corresponde a la materia federal. Entonces, me gustaría preguntarles si pueden ver la, las láminas que les voy a compartir ahora. Si sí las están viendo. Sí, O, se ven. Sí, se ven. Sí, sí, sí. se ven. Perfecto. Muy bien. Bueno, esto es, vamos a ver, como les decía, las reglas comunes a los medios de información en materia electoral. Em, esta clase, como la que el día de mañana, va a tener una mecánica de más o menos unos 50 minutos de exposición. Luego vamos a tener 5 o 10 minutos de descanso. Luego vamos a tener otro bloque de exposición. Y les voy a pedir que si tienen alguna duda, por favor, en ese momento abran su micrófono y me interrumpan para exponer su duda o comentario, su aclaración sobre cualquier tema que les vaya surgiendo. Bueno, em, vamos a comenzar con un poco de historia. La justicia electoral en México cuenta con un complejo sistema de medios de impugnación en materia electoral. ¿Esto qué significa? Significa que ahora, en nuestra época, la materia, la justicia eh, política se ha judicializado. El judicializar la política ha sido realmente uno de los más grandes logros que ha tenido este país en toda su historia. ¿Por qué? Porque déjenme contarles que rápidamente, no vamos a hablar de muy antiguo, vamos a hablar de la colonia. En la colonia, en esa época, eh, el virreinato, cuando esto era la Nueva España, claro que había elecciones o algún tipo de elección. No todos los cargos de autoridad se dictaban desde Madrid o desde Sevilla, porque pues, ahí estaban muy lejos y no tenían el pulso para saber quién era el mejor presidente municipal
o el mejor alcalde de una ciudad de perdida en la Sierra de Puebla. No sabían. Eso se lo dejaban a la gente de aquí. Entonces la gente de aquí obviamente armaba un tipo de elecciones y las elecciones esas se hacían a nivel de las parroquias. Y ese sistema de elecciones, tomando la parroquia como distrito, fue, fue seguido después, antes de la independencia, en la primera constitución eh, moderna que estuvo vigente en México, que fue la Constitución de Cádiz de 1810. Siguió este mismo modelo. Unas elecciones donde a nivel de las parroquias se votaba y era una votación indirecta. No votabas por el personaje, el candidato, sino que se votaba por un consejo que a su vez votaba por otro consejo, un consejo de, no sé, de este, 9 personas, que a su vez votaba por otro de 5, que a su vez votaba por el, el candidato que, que fuera a ocupar el cargo público. Entonces, ese modelo em, es, tenía como una de sus bases el que las cámaras de diputados, no había todavía cámaras de senadores, de diputados, autocalificaran su elección. Es decir, que la propia Cámara era la que resolvía los problemas que presuman que puede ser que se hayan presentado durante las elecciones. Entonces, vemos que la, la calificación, los problemas políticos los resolvían quienes, otros políticos. Entonces, bueno, ese es, ese modelo no es muy malo, pues, ese modelo es el modelo francés, que creo que se sigue usando en Francia. Pero aquí ese modelo significó un abuso, una serie de abusos, porque ¿cómo pones a calificar las elecciones a los mismos que ya han sido electos? Es, es ser juez y parte. Y por muchísimo tiempo fueron juez y parte. Muchísimo tiempo. Estamos hablando desde la ley de la Constitución de Cádiz en 1810. Bueno, esto se empezó a judicializar, la política se empezó a judicializar en México en 1986, 1986-87. Fíjese, casi 2 siglos. Empezó el primer tribunal electoral, fue el
Tribunal de lo Contencioso Electoral, el llamado TRICOEL, que duró prácticamente poco, tenía muy pocas facultades. En 1987, más o menos. Tan pocas facultades que en la elección de 1988, la elección de Carlos Salinas de Gortari, que fue es una de las más cuestionadas en cuanto a es la elección en que se fue el sistema, ¿se acuerdan? Pues ya existía ese tribunal, pero no podía hacer nada. No tenía casi ninguna facultad. Cuando llegó Salinas, él impulsó a ver que nadie creía que hubiera sido limpia su elección, impulsó una reforma electoral. Entonces, con base en esa reforma electoral, nació el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, que si ustedes me apuran, es el mismo tribunal de lo contencioso electoral, pero ahora ya con más facultades, con más, em, con más, eh, 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 con más competencias para conocer de todos los casos, no, de muchos de los casos, todavía no todos, de muchos de los casos eh, que supone la materia electoral. Eso fue en 1990, el TRIFE, nace en 1990. Bueno, el TRIFE tiene dos etapas. La primera etapa del TRIFE, 1990, acaba en 1993, cuando hay otra reforma electoral donde al TRIFE se le coloca como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, salvo lo que algunas facultades que estaban eh, que eran exclusivas de la Suprema Corte de Justicia y y ya poco a poco se fue perdiendo esto de la autocalificación. Primero, se permitió que en la Cámara de Diputados, no me acuerdo en qué orden, en la de diputados y luego la de senadores, sometieran su calificación, sometieran es decir, revisada su elección por este órgano jurisdiccional. Y ahora ya es órgano jurisdiccional que a pesar de seguir siendo parte del Poder Ejecutivo, ya estaba dotado de una autonomía semejante a la que tiene hoy por hoy el INE. Em, Posteriormente, veo que esto fue en 1993, la segunda etapa del TRIFE. En la segunda etapa del TRIFE pasó que empezó a llegar, empezó a fundirse el tribunal, ese tribunal, con el Poder Judicial.
De modo que tenían, ese tribunal tenía una sala central, en la segunda etapa, una sala central que era como la sala, hoy vendría siendo la sala Ciudad de México, la sala central y las salas de de las distintas circunscripciones, en Guadalajara, Monterrey, Jalapa. eh, bueno, en esa época, Monterrey no estaba en, o sea, esa circunscripción no tenía la sede en Monterrey, la tenía en Durango. Entonces era Guadalajara, Durango, Jalapa, Toluca. Por fin se acabó en 1996, 1990, 3 años después, 93, 96, pasó a una reforma electoral que le llaman definitiva. La reforma del 96 es la reforma electoral más importante que ha tenido México. No, después de la del 77, que es otro tema que luego vamos a comentar. Ahí se creó, bueno, ese Tribunal Federal Electoral, el mismo tribunal, pasó a ser parte del Poder Judicial y cambió de nombre, cambió de Tribunal Federal Electoral a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como se llama actualmente. En esa reforma del 96, poco tiempo después de la reforma constitucional, digo, orgánica, tuvo lugar la emisión de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. En, en, en esta ley se contemplan una serie de medios de impugnación que tratan de resolver o amparar o proteger todos los derechos político-electorales. Por eso es que se dice que este sistema es un sistema complejo, complejo en el sentido de compuesto, un sistema complejo de medios de impugnación en materia electoral. Antes del 96, la gran mayoría de las cosas que se ven hoy o son materia hoy de análisis de los tribunales electorales simplemente no eran justiciables. Que el partido te había hecho una jalada, era partido, ¿no? Que las mujeres, que no había paridad, ¿no? Es cosa, ¿no?, cultural o es un problema. Algún día llegará en que haya paridad entre hombres y mujeres, quién sabe, pero por lo pronto ahora no. O sea, en 1995, o 94, no había, no había de ninguna manera modo de resolver ese tipo de problemas. No había que, ay, que en la casilla fulana se presentó, hubo esta irregularidad. Si acaso eso lo ve la propia Cámara de Diputados, constituida en colegio electoral. Entonces, hace mucho
Con esto, ya las cámaras de diputados y de senadores dejaron de ser colegios electorales. Y la organización de los de las elecciones terminó de estar eh, en manos de la propia Secretaría de Gobernación. La propia Secretaría de Gobernación, a través, no me acuerdo del nombre, de Comisión Electoral o así, era la que organizaba las elecciones, muy limpias. Entonces, bueno, es lo que muchos políticos hoy por hoy en mi poder añorarían regresar a esa, a ese estadio, a ese estado de cosas, ¿no? El Estado es el que organiza sus elecciones, el Estado da sus resultados y si hay algún problema, el Estado mismo es el que resuelve los problemas. Quisieran muchos regresar a ese momento, pero ese momento quedó atrás, 25 años atrás, y honestamente es de las mejores noticias que ha tenido este país en su historia. Bueno, pues vamos a ver lo correspondiente a el marco normativo del sistema de medios de impugnación. Tenemos, esto se revisa, es a nivel únicamente del federal, ¿no? Tenemos la Constitución, ¿no? Los artículos 41, base sexta, 60 y 99 de la Constitución, y aparte de lo que corresponde a la convencionalidad, que es algo ya muy moderno, que es una obligación desde hace mucho tiempo, pero básicamente desde la reforma de 2011 es obligatorio para todos los jueces, para todos los órganos de justicia de este país, revisar si se ajusta o no a la convencionalidad los actos o resoluciones de las autoridades judiciales y de las autoridades, bueno, todas las autoridades, también las autoridades administrativas. Tenemos la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y nos habla, bueno, esa ley orgánica pues, organiza todos los eh, tribunales y juzgados a nivel federal del país. Y en el artículo 186 habla del Tribunal Electoral y del sistema de medios de impugnación. Luego ya, más concretamente, tenemos una ley del sistema de medios de impugnación electoral. Está muy largo el nombre. Vamos a hablar, a decirle ley de medios, ¿no? Para ver bien, para, como dicen los españoles, para estar en casa, para estar en casa. Vamos a llamarle ley de medios. En el artículo 3.2, que se refiere, bueno, ahora vamos a ver cada uno de los artículos. Y bueno, pues esta ley del sistema de medios de impugnación prevé un medio de impugnación de carácter administrativo y 9 de tipo jurisdiccional. 9 de los 9 juicios
jurisdiccionales, pues son 4, 5 recursos y luego otros 5 o 6 juicios. ¿Cómo lo vamos a ver en 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 estas clases? Vamos a revisar. Hay una cosa que yo siempre odié desde que empecé a tomar clases con láminas, con presentaciones de PowerPoint, y es que me pusieron unos textos muy largos, o más peor que me pusieron la ley. Bueno, pero lo prometo que lo que les voy a poner, lo que les voy a presentar va a ser lo mínimo indispensable para que no se vayan a aburrir demasiado. Es el artículo 41, base 6, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y revocación de mandato. Será un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Y la ley. La ley secundaria que ya vemos qué ley es, ¿no? Bueno, cuando la Constitución dice la ley, se refiere a la ley secundaria. O sea, no se refiere a una sola ley. Se refiere a la ley secundaria. En este caso es la ley orgánica y la ley de medios. Bueno, de hecho, el sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales de consulta popular y de convocación de mandato. Y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. Bueno, yo les decía que no solamente era este, sino que había otros artículos de la Constitución que también son pertinentes para referirnos a a la justicia electoral. Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados y senadores o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que señala la ley. La resolución de las salas a que se refiere el párrafo anterior puedan ser revisadas exclusivamente por la sala superior del propio tribunal, a través del medio de impugnación que los partidos políticos pueden interponer únicamente cuando los agravios esgrimidos para modificar el resultado eh, impugnación de los partidos políticos que pueden interponer únicamente cuando los agravios esgrimidos se puedan modificar, se pueda modificar el resultado de la elección. Esto es el criterio de determinancia.
Si no se puede resultar, si no llegan hasta tanto, pues se quedan más o menos como están, ¿no? Los, lo- los resultados. Los fallos de la sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación. Y se refieren a los medios de impugnación que, que resuelve la sala superior como segunda instancia de las salas regionales. Este artículo es muy importante. Es el artículo del Tribunal Electoral. Con excepción de los dispuestos en la fracción 2 del artículo 105 de la Constitución, será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué dice la fracción 2 del 105? Se refiere a la inconstitucionalidad de las leyes electorales locales. Por ejemplo, si hay una reforma a la ley electoral de Tlaxcala, y en esa ley se detecta que es claramente inconstitucional, el tribunal puede inaplicar la, declarar que es inconstitucional, inaplicarla, pero no la puede anular, no puede sacar del derecho esa ley. Eh, o sea, las declaraciones abstractas no las puede hacer el tribunal. Está impedido constitucionalmente. Y las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar, ser votados, afiliación libre y pacífica para tomar parte de los asuntos políticos del país en los términos que señala la Constitución y las leyes. No, eso es la materia, es en materia de los medios de información. Para que un ciudadano pueda acudir a a la jurisdicción del tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentra afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de resolución de conflictos previstas en sus normas internas. La ley establecerá las reglas y plazos aplicables. Esto realmente es nuevo. Antes no estaba. Antes, antes los partidos políticos em, eran instituciones privadas. Ahora son privadas y públicas, en el sentido que son autoridades. Los partidos políticos pueden ser autoridades respecto a los actos que hagan con relación a sus militantes. Vamos a ver también qué dice la ley orgánica. En el artículo 186 dice que el Tribunal Electoral, de conformidad con lo que señala la propia Constitución y las leyes aplicables, es competente para resolver
de forma definitiva e inatacable las impugnaciones sobre las elecciones federales de diputados y senadores. Y resolver en una sola instancia y de forma definitiva e inatacable las impugnaciones sobre la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Eso lo dicen los primeras dos fracciones del 186. Diputados, senadores y presidente de la República. Luego que dice la fracción 3 a las controversias que se susciten por actos o resoluciones de la autoridad federal distintos a los señalados de las fracciones 1 y 2. Más bien, esto se debe leer como cualquier otro acto o resolución de la autoridad federal, además de los anteriores, ¿no? Y los actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales, es decir, los institutos electorales. El principal de ellos es el INE, el federal, el más grande, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo. Si no es determinante, no vale la pena entrar. No, no. Cuando vean el asunto de nulidades, van a ver la importancia del criterio de determinancia. Bueno, estas las primeras dos fracciones bueno, las primeras dos incisos, inciso A y B de la fracción 3, pero el inciso C nos dice actos o resoluciones que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar, ser votados, asociación y libre individual para formar parte pacífica, de forma pacífica en los asuntos políticos y afiliarse individualmente en los partidos políticos. Con esto están hablando de todos los derechos político-electorales que se te ocurran. El tribunal es competente por, en virtud de lo que dice la Constitución y de lo que dice la Ley Orgánica en su artículo 186, fracción tercera, párrafo, fracción tercera, inciso C. Y luego hay otro inciso que no le gusta, no es muy popular, por decirlo así, no les gusta mucho a los magistrados, pero ahí está, o sea, de resolver conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Federal, entre el Tribunal Electoral y sus servidores. Ese es un juicio laboral, no es un juicio electoral.
es una materia laboral, que es distinta y que, en opinión de muchos, quizá se le debería dar a a los órganos que se ocupan de la materia laboral del Estado, a los tribunales laborales burocráticos. Pero ese es el inciso E es otro juicio electoral, juicio laboral, pero este es entre los trabajadores del INE y el propio INE. O sea, si el INE corre a alguien y ese alguien quiere que lo registren o que le den eh, eh, la, una, una indemnización, es a través de un juicio que resuelve el Tribunal Electoral. Y luego también los concernientes a impedimentos presentados contra magistrados, impugnaciones contra los actos del Consejo General, del consejero presidente o la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. ¿Ya vemos? Por último, los asuntos que el INE someta a su conocimiento con base en lo que dispone la Constitución en el artículo 41, base 3 y artículo 134, por las normas de política electoral, de propaganda política, así como realización de actos anticipados de campaña, e imponer las sanciones que correspondan. Esto es el procedimiento especial sancionador, que imagino que muchos de ustedes ya conocen, y si no conocen, pues van a conocer a lo largo de estos diplomados, que es muy, muy importante el procedimiento especial sancionador. Tiene un gran impacto, ha tenido un gran impacto en la vida electoral mexicana. Bueno, vamos a ver. Ya, el último, pero les prometo, el último artículo que les pongo, último artículo que es la base de la, eh, de los medios de impugnación en materia electoral a nivel federal, es este. Es el artículo de la ley de medios, el artículo 3, fracción 1, que nos dice que el sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procesos electorales y consultas populares se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y legalidad. Y la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales. Ustedes saben cuál es el principio de definitividad. El principio de definitividad es un principio que se ubica en una cadena impugnativa donde
cierta violación, muy violación de derechos, el afectado tiene que agotar diferentes etapas, las diferentes etapas hasta llegar a la última etapa. La última etapa en este caso sería la sala superior. En muchos casos, la primera etapa es el propio partido político. Em, o la primera etapa, a lo mejor, es el INE, o a lo mejor es otra autoridad. Em, Sabemos que el derecho electoral es em, un derivado históricamente del derecho administrativo. Y el derecho administrativo se basa en conflictos entre los particulares y el Estado, un órgano del Estado. Aquí, en materia electoral, va a ser entre un particular, que puede ser, ahora vamos a ver, los particulares, y el Estado, que puede ser pues, una autoridad administrativa, como es el caso del INE o los soples, o una autoridad jurisdiccional, como es el caso de un tribunal electoral, o una sala regional. Entonces, si se fijan, después de cada paso de la etapa impugnativa, sigue otra etapa, sí, otra y otra y otra y otra. Entonces, para llegar al nivel 3 tienes que haber agotado el nivel 2. No te puedes brincar del 1 al 3. A eso es a lo que se refiere a la definitividad. Este, y bueno, la definitividad ahora la tomé en un sentido puramente procesal, pero también procesal jurisdiccional. Pero también se puede leer la definitividad en un sentido más material, en el sentido de que las distintas etapas del proceso electoral, cuando concluyen, se cierran y es imposible volver sobre ellas. O sea, si acaba la etapa de las precampañas, ya estamos en las campañas, ya tuviste unos días para quejarte por las precampañas, por el resultado, y pasado ese plazo, ya estamos en etapa de pre-campañas, ya no puedes regresar ya estamos en campañas, no puedes regresar a las pre-campañas. Y eso pasa también eh, eh, con la etapa de la veda electoral. eh, es el periodo en que se supone que nos guía para reflexionar sobre el sentido de nuestro voto. Y pues em, lo que pase en esa etapa, o sea, ya en la etapa anterior ya no se puede estudiar ni leer ni volver sobre ella. De modo que los procesos electorales van siendo como
como, como cajones, y si se cierra un cajón, ya no puedes volver a abrir ese cajón. Tienes unos días, unas horas, según sea el caso, para ver lo que pasó en ese cajón. O sea, eh, tienes em, para analizar, para impugnar cualquier cosa que pase dentro del periodo que comprende, o sea, en ese equivalente, un cajón, tienes todo el cajón y máximo cierra el cajón 3, 4 días, 4 días después, y pum, y se cierra el cajón y no puedes regresar. Podemos ver que la ley de medios regula el funcionamiento de todo el sistema de recursos, de juicios que conforman los medios de impugnación. O sea, la ley establece normas aplicables a todos los recursos, requisitos, a todos los recursos y juicios. En este curso vamos a ver justamente cuáles son las normas comunes a todos los medios de impugnación, porque hay ciertas normas que corresponden, que les tocan a todos, tanto al juicio tanto al recurso de apelación, como al juicio de inconformidad, al juicio de, 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 este, de revisión constitucional. Todos tienen una serie de normas que son comunes. No vamos a estudiar cada uno de los medios de impugnación. Cada uno de ellos ameritaría un curso entero, no un diplomado, sino varios diplomados para agotar un solo medio de impugnación. Ahora vamos a hablar de los medios, de asuntos introductorios, de los medios, de las normas que son comunes, que corresponden, que rigen en general a todos los medios de impugnación. O sea, en cuanto eh, a plazos, a personería, a legitimación, a pruebas, a notificaciones, etcétera. Eso es lo que vamos a ver a grandes rasgos en este curso. Vamos a hacer una pausa. Son las 10:04. Vamos a hacer una pausa que quizá es la palabra más hermosa del idioma castellano. Pausa. Muy bien, maestro. ¿Eh? Muy bien, maestro. Tomamos la pausa de 10 minutos para el café. 10 minutos. Ok, no, un poco menos, ¿no? Bueno, no importa. En lo que se prepara el café. Entonces, a 10 y 10. 10 y 10. ¿Sale? Van a apagar sus cámaras. Y nos Gracias. vemos aquí a las 10 y 10.
Bueno, buenos días. ¿Seguimos? ¿Están todos listos? ¿Listas? Perfecto. Me, me da mucho gusto. Mm, Listo. Muy bien. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí se puede ver. Qué bien. Perfecto. Bueno, estos derechos, estos medios de impugnación, van todos encaminados a hacer válido un derecho, un derecho humano, que es el derecho del acceso a la justicia. Eh, Ese derecho lo tiene la ciudadanía. La ciudadanía se entiende por cualquier persona que pertenezca, eh, que tenga la categoría de ciudadana o ciudadano. Más específicamente, a los candidatos o candidatas, a los partidos políticos, a las agrupaciones políticas y los demás sujetos de derecho electoral. ¿Por qué se hace esta distinción? ¿Acaso los ciudadanos, los candidatos no son ciudadanos? Bueno, es una cosa extraña, pero se entiende que aquí a la categoría de candidata o candidato te hace un ser especial, un, un ciudadano o ciudadana no normal, vaya, para efectos electorales. Para efectos electorales, eh, sí tiene sentido distinguir entre la ciudadanía, o sea, como se dice, Juan Pueblo, cualquiera, nosotros, tú y yo, y que no somos candidatos ni candidatos, no ostentamos ninguna candidatura. Un partido político, pues es una cosa extraña que los partidos políticos, siendo instituciones, siendo personas morales, pueden tener derechos político-electorales, porque los derechos político-electorales son derechos humanos. ¿Y de cuándo acá una institución tiene derechos humanos? Pues se supone que no, que los únicos que tienen derechos humanos son los humanos. Pero se entiende que los partidos en, en calidad de eh, instrumento a través del cual los humanos
ejercen sus derechos político-electorales, sí puede en sí mismo tener un derecho electoral, un derecho político-electoral, un derecho humano. O sea, que es como un derecho este, pues, que le presta o que le aporta a cada uno de sus miembros militantes. Y esto mismo sucede con las agrupaciones políticas, que son como partidos políticos en, en ciernes, o sea, grupos de personas que tienen alguna finalidad política, pero que no se han constituido todavía como partidos políticos, que todavía no eh, postulan a nadie a unas elecciones, no pueden postular a candidatos a elecciones. Y, pues, y demás sujetos de derecho electoral. ¿Quiénes son los demás los otros sujetos de derecho electoral? Por ejemplo, los periodistas, por ejemplo, los medios de comunicación, a lo mejor igual un periódico o una estación de radio, puede ser. Un observador electoral, los notarios que dan fe de ciertas cuestiones relativas a los procesos electorales que finalmente son tomadas en cuenta para un, un proceso jurisdiccional y otros. Los demás, no sé, no se me ocurre cuál otro, pero eh, si ustedes saben, o ustedes se les ocurre cuál otro, eh, excelente. Todos ellos deben tener acceso a la justicia. Para todos debe, em, debe hacerse válido ese derecho humano, el cual em, se manejan dos variantes, tanto para amenazar sus restricciones, como para maximizar derechos. Esta es la finalidad de los medios de impugnación: minimizar amenazas o restricciones, o maximizar derechos. ¿Cuál es el objeto del sistema de medios de impugnación? Pues claro, que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente a los principios de legalidad, constitucionalidad y definitividad. Esto es lo que dice la Constitución. Pero también hay otros principios que derivan de estos principios, otros principios de legalidad, como el principio de equidad o el principio de
de universalidad del voto. Así vemos que el objeto de los medios de impugnación consiste en garantizar que todos los medios, que todo lo que haga la autoridad electoral se sujete a estos tres grandes principios. El principio de legalidad, como ustedes saben, es una garantía formal para los ciudadanos y las autoridades electorales para que actúen en estricto apego a las leyes, a lo que dice la ley, y no presenten conductas arbitrarias al margen del texto normativo. Es una cosa de suma importancia. El principio de constitucionalidad se refiere, pues, a todas las leyes, reglamentos y normatividad en general, así como actos y resoluciones, obviamente, que en particular, que son emitidos por un ente público, pueden sujetarse a los principios, a las normas, a los preceptos de la Constitución. Y pues esto en armonía con los derechos político-electorales de los ciudadanos. Y este principio también debe armonizarse con el principio de convencionalidad, porque la Convención Americana de Derechos Humanos es al ser ley positiva, derecho positivo en México, bastaría con decir constitucionalidad y legalidad, porque ahí viene incluido la convencionalidad, pero pues, se suele hacer la diferencia para que se haga la diferencia, para que no se les olvide a los jueces hacer estudios, los asuntos a la luz de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con eso tener una visión eh, totalmente garantista y eh, garantiza que proteja los principios en los que se basa la protección de los derechos de todas las personas en materia político-electoral. Y vamos a ver que esto tiene un artículo. Les dije que no les iba a poner más artículos, pero les voy a poner solo uno más, pero a este lo conocen muy bien. La materia, eh, la materia de protección político-electoral de los medios de impugnación político-electoral tienden a cumplir en su perfección este párrafo del artículo 17 de la Constitución, de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que sean expeditos para impartirla en plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera completa, pronta, completa e imparcial. Sobre eso se haga
gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las cosas judiciales. Sabemos que cualquier juicio finalmente cuesta algo, pero pues esto se refiere a que el juez no te puede cobrar por su trabajo. O sea, no es un trabajo que te pueda cobrar una tarifa por juicio. No, eso está prohibido. Y pues ya vimos, ya podemos concluir que estos medios de impugnación protegen los derechos políticos de las personas. Y no solo eso, sino los espacios para la deliberación política. ¿Cuáles son los espacios para la deliberación política? Que se les ocurra. Pues, pues uno, los medios de comunicación, ¿no? O sea, se protegen los derechos políticos electorales y al proteger los derechos políticos electorales se protegen los canales de expresión del público respecto a los temas eh, que nos interesan a todos. Un periódico puede ser un canal de liderazgo política. Twitter, a lo mejor TikTok, a lo mejor la televisión, claramente, la radio y televisión, que son o sea, las prerrogativas de los partidos y de los candidatos se refieren a tiempos de radio y televisión, no tiempos en Twitter. Eso no hace falta pedirlo, es gratis. Y vimos aquí, vamos a regresar un poco, a ver rápidamente cuáles son los principios. Aquí arriba dice, aquí arriba dice principios constitucionales. Me faltó. Sufragio. A ver, ¿cuáles son los principios constitucionales de las elecciones? Están libres, auténticas y periódicas. Del sufragio, que sea universal, libre, secreto y directo. Esto más o menos con sus más y con sus menos, porque no nos queda claro que, a ver, por ejemplo, en las elecciones, en muchas de las comunidades indígenas, las elecciones son a mano alzada, a mano alzada. O sea, se ponen todos los electores de la comunidad, del municipio, les preguntan quién quiere que sea el presidente municipal, fulano o perengano. Y levantan la mano, fulano. Ahí el principio de secrecía
pues no está presente. No que este no es un principio necesario. Em, el sufragio debe ser directo. Ahora es directo, pero ya vimos que hasta hace unos años se elegían electores y los electores elegían a su vez a otros electores y esos otros electores elegían a su vez al candidato, al presidente, al diputado en cuestión. O sea, el voto era indirecto. ¿Cómo lo sigue siendo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos? Son elecciones indirectas. Ya sabemos que eso introduce mucha complejidad en la cómputo de los votos. Seguramente otro hubiera sido el destino de ese país, del mundo entero, quizá. Así, en vez de ser Bush, ¿no? Bush ganó con menos votos populares que Al Gore. Si hubiera sido Al Gore, quizá no hubiéramos tenido guerra del Golfo, a la Segunda Guerra del Golfo. Quizá no sé, el hubiera no existe, en fin. Esto de universal, ¿a qué se refiere universal? Universal se refiere a todas las personas. Todas las personas pueden votar. Pero sí son todas las personas. Pero los extranjeros no pueden votar. O sea, es el principio de universalidad, más o menos. Lo que sí es que el sufragio debe ser libre. Lo único que sí es que debe ser, lo único que sí debe estar presente en todos los casos es la libertad. Porque em, si es coaccionado el voto, entonces no tiene ninguna validez. Se anula el voto. Es una causal de nulidad, la coacción del voto. Bueno, eso es por lo que se refiere al sufragio a las elecciones. A la organización tiene que ser con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Cada uno nos llevaría un curso entero en definir qué significa cada una de estas cosas. Claro, autonomía, independencia es algo que se les pide, exige a las autoridades administrativas y a las autoridades jurisdiccionales. Por eso no está incluido en la organización de elecciones. Porque no solamente pertenece a estos. Esto es lo que hace el INE y lo que hacen las OPLES. Pero autónomas independientes que se pase en la Constitución, en la ley, lo deben seguir todas las autoridades de cualquier género. Bueno, a ver, se puede confundir la palabra, de cualquier categoría competencial. Si quieren
Y tenemos el principio de definitividad que ya lo habíamos visto antes. Es muy importante para la resolución de las elecciones. Y este principio hace que, que lo que se dijo en en la sección 3 ya no puede ser motivo de controversia en la sección 4 ni controversia en la sección 5 ni controversia en la sección 1. Es una cosa que de suma importancia para la correcta organización de los procesos electorales. Luego aquí hay otro principio constitucional que es el de separación de iglesia de Estado. Aunque si nos fijamos, todos esos principios, todos son constitucionales. El de separación de iglesia de Estado es un principio histórico, eh, que pues cada vez va perdiendo más y más su sentido de ser. En cuanto a que cada vez más y más personas, o cada vez menos y menos personas, atienden a, a, la, a los dictados que diga un líder religioso. El párroco dijo, no voten por el partido X porque está en pro del aborto. Eso, eso no se puede. Tienen que estar separados en unos ámbitos. Y finalmente tenemos muy importante el principio de equidad. Equidad en la contienda. Ustedes imagínense que es una carrera eh, y en los carriles de esa carrera, uno empieza, tiene 2 metros más o 2 metros menos respecto a los otros. Entonces, no es equitativo. Eh, esto de equidad en la contienda se refiere a los actos anticipados de campaña. Un candidato que haya empezado la carrera antes, antes del pistoletazo de salida. Oye, pues tú empezaste 3 segundos antes. No salimos al mismo tiempo. Entonces, no se puede. Se deben respetar esos principios, ese principio claramente la Constitución. Bueno, ahora vamos a ver, cuando llega un asunto al tribunal, em, ¿qué es lo que hace el tribunal? El tribunal emplea, decide conforme a una legislación determinada. Y esa legislación, o sea, tiene que ser interpretada. Toda, toda, ustedes mismos que acaban de leer
estas palabras, lo que acaban de hacer es interpretarlas, es tratar de encontrar su sentido, desentrañar su sentido. ¿Y cómo desentrañar el sentido? Pues hay unas reglas. Primero es lo que diga la ley, o sea, lo que diga la letra de la ley. Esto nos, nos lleva a que la letra de la ley no es la norma. La letra de la ley es un como dispositivo que ayuda al juez a encontrar cuál es la norma en el caso concreto. Porque eh, se parte de la base de que eh, las letritas que componen la ley deben ser, no son, eso no es la norma, ¿verdad? La norma es lo que diga el tribunal, que dice el, ese párrafo, esos, esos, esos predicados, esas palabras contienen una norma y esa norma la va a tratar de comprender, la va a tratar de desentrañar el órgano jurisdiccional. Primero, la primera criterio es el gramatical, luego el sistemático, es cuando haya una contradicción evidente, eh, se vincula una norma con otra, que son contradictorias. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiso decir el legislador? Al decir A y al decir B al mismo tiempo, a ver, a lo mejor que decido decir A, B. Entonces, tenemos una nueva norma que determinamos sistemáticamente por análisis de las diferentes normatividad que está en el mismo dispositivo normativo. Lo funcional es más allá, el funcional es más cercano a, intenta analizar, intenta buscar la función, el para qué de la norma. Esta norma no puede haber sido para otra cosa, sino para esto. Por lo tanto, si no es claro, pues el modo de aclararlo es, pues, debe ser así, porque esta es la función, eh, el propósito, la teleología. ¿Qué pasa? Bueno, eh, estos criterios los podemos encontrar en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley de Medios.
La interpretación será conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. Gramatical, sistemático y funcional. A la falta de disposición, ¿qué, qué pasa si falta totalmente la disposición? O si es totalmente obsoleta la norma. Bueno, nos vamos al Código Federal de Procedimientos Civiles. Es eh, la norma, em, pues, no secundaria. em, digamos que es el penúltimo red de salvamento, la norma supletoria. Y ya, si no hay demás, a los principios generales del derecho. Les voy a poner un ejemplo. En, en las notificaciones no son, según la ley actual, no incluyen de modo expreso todas las redes sociales. No se habla de notificación por Facebook, por Twitter. No están ahí. Es una, entonces, vamos a regresar. Es un claro ejemplo de que no hay, no hay una ley al respecto. Bueno, se tienen que ir por los principios generales del derecho. Más claro va a ser el caso que les voy a poner. Y este es un caso real que pasó hace unos años. En que una persona se presentó ante el registro civil de la Ciudad de México para solicitar el cambio de nombre. Y pues voy a inventar, ¿no? Yo me llamo, aquí en mi acta de nacimiento dice que soy Darío, pero quiero llamarme Laura, porque me hice ya la operación y yo siempre me he sentido una mujer en cuerpo de hombre y quiero que desde hace 15 días que me hice la operación ya soy Laura. Quiero que mis papeles oficiales digan Laura. Entonces, obviamente que no estaba eso en la ley. Entonces, pues, no, el director del, del registro civil, dijo, pues, ¿qué hago? Lo primero hubiera sido, o sea, no, estás loco, ¿no? Tú naciste Darío y te vas a morir llamándote Darío, ¿no? Pero, pues,
aplicando pues todos los una interpretación de derechos humanos, una interpretación por persona y bla, bla, bla. Digo, claramente se debe interpretar que la ley, a pesar de que no a pesar de que diga una cosa, realmente dice otra cosa. Y realmente lo que dice es que uno, el nombre debe reflejar lo que uno quiere ser. Entonces, si esta persona quiere ser Laura, pues tenemos de hacer todo para que se llame Laura. Y le cambió el, eh, el nombre, cosa que pues, también tiene sus segundas, ¿no? Porque, o sea, eh, puede ser que una persona que haya esté siendo buscada por la ley o por la justicia, por algo, simplemente para que no lo busquen, para huir, lo único que hace es que cambiarse el nombre, ¿no? No, estamos buscando a Darío, Darío es el que cometió un tal. No, yo me llamo Laura, no sé quién es Darío. Cosas así se deben ir resolviendo poco a poco, ¿no? Con el paso del tiempo se debe ir ajustando la legislación para esta clase de eventos. Bueno, una norma que claramente corresponde a todos los medios de impugnación es aquella que se relaciona con la legitimación. ¿Quiénes están legitimando para promover un medio de impugnación? ¿No? Los partidos políticos y coaliciones, los ciudadanos y las organizaciones políticas o de ciudadanos a través de sus representantes legítimos. Es decir, esto no está actualizado porque cuando habla de ciudadanos, por supuesto, de derecho, ya se permite que los ciudadanos y ciudadanas presenten los medios de impugnación a través de un representante. Es decir, a- aquí habría que quitar los representantes y que los que están legitimados en los partidos políticos, los ciudadanos y candidatos y las organizaciones políticas. ¿Y qué es la personería? La personería es la facultad de actuar en un proceso. El representante de un partido político, el representante de un ciudadano, el representante de un candidato. ¿Cuáles son las partes en otro norma que se aplica a todos los medios de impugnación
es la diferencia. En todos tiene que haber un actor. Si no hay actor, pues no hay medio de impugnación. Si no hay alguien que se queje de algo, pues no hay medio, no existe el medio de impugnación. O sea, si no hay alguien que presente la queja, no hay queja. Y la queja debe ser respecto a algo eso hicieron las autoridades responsables, los partidos políticos, y que son los que realizan finalmente los actos o resoluciones ya que afectan a la persona de la que se queja de ello. Esto, les ya, este y este deben estar en todos los medios de impugnación. Puede ser que, que en algún medio, en alguno, también esté un tercero interesado. Alguien con un interés legítimo que le convenga de algún modo que lo que hizo ese acto o resolución que tomó la autoridad eh, o partido político quede en sus términos. Por ejemplo, si es el partido político eh, eh, eligió a un candidato y un militante considera que a él tocaba ser el candidato, le dio, a mí me toca, a mí me toca. Entonces, el tercero interesado es el candidato que fue electo por el partido político, que le interesa seguir siendo candidato. Aquí tenemos la figura también del coadyuvante. El coadyuvante puede ser tanto para una parte como para la otra. Tiene que tener algún interés para colaborar con la causa de alguna de las dos partes. Y vamos a ver, lo último que vamos a ver el día de hoy son los plazos y términos que también son aplicables a todos los medios de información en general. Plazo, pero a lo largo del cual, desde el principio hasta el fin, se puede realizar válidamente un acto procesal, como presentar una demanda, es el más típico, o presentar una prueba, presentar los alegatos. Y terminó aquí es el día y hora señalados para el inicio de un acto procesal. Esto lo vamos a ver con claridad en esta gráfica. En materia electoral es, por lo general, de 4 días. 4 días es la regla general para quejarse, impugnar cualquier acto o resolución
de una autoridad, de un partido político. Entonces empieza el plazo, comienza a las 12, a las 0 horas con 0 segundos, 0 minutos del día siguiente, para que sea todo el día lunes, todo el día martes, todo el día miércoles y todo el día jueves. De modo que el plazo concluye a las 24 horas del jueves. Y si ya presentaste tu demanda el viernes un minuto después, ya está fuera plazo, ya válidamente la sala lo puede desechar. Bueno, con esto nos quedamos. De la mañana vamos a terminar con las normas que son comunes a todos los medios de impugnación. De modo que les pediría que si tienen alguna duda, me la hagan saber, a ver si la podemos resolver ahora mismo, o si no, hasta el día de mañana. ¿Lo quieran? Muy bien. Bueno, pues nos vemos aquí el día de mañana, a la misma hora, el mismo canal. Que les vaya muy bien y les mando un saludo. Hasta Gracias, luego. gracias. Gracias, maestro. Hasta mañana.